proyecto de hoy se llama determinación del tiempo de vida media de la descarga de un condensador de placas paralelas polarizado. El trabajo dispone en este momento de dos modelos de condensadores. Un modelo con dos condensadores acomodados en paralelo y otro solo. El elemento sobre el cual se centra el trabajo es el condensador. Este es un modelo de condensador polarizado. En él está etiquetada la capacidad en faradios y está también etiquetado el voltaje máximo que se le puede aplicar al condensador. El estudiante debe identificar la polaridad del condensador. En él tiene una franja en su longitud donde están los signos menos, los signos menos, y el opuesto será el signo positivo. ¿Por qué se hace esta advertencia? Porque al conectarlo en forma inversa con la polaridad de la fuente, el condensador va a explotar. Daños económicos no son significativos, pero sí la posibilidad de una esquila de alta temperatura y a gran velocidad que le impacte en un ojo o en la cara, pues eso es lo que se quiere prever. Para esto es un cronómetro. En este momento lo muestro general que lo puede el estudiante usar y que le da una gran precisión. El otro elemento auxiliar es un multímetro. Con él podemos determinar la resistencia interna del voltímetro, objeto de determinación del voltaje del condensador, una década de resistencias y una fuente de corriente continua. Como se trata de hacer la determinación del tiempo de vida media en la descarga de un condensador, los elementos que se utilizan para tal es una resistencia, una resistencia la que va a hacer la descarga del condensador. Esa resistencia está dividida en dos partes. Una, la que contiene el voltímetro, su resistencia interna, y esa resistencia interna tiene una relación con la escala elegida. Por ejemplo, si utilizamos la escala de 50 voltios, tendrá una resistencia, en este caso, de 1.000.000 de ohmios. Pero si utilizamos la escala de 250, la resistencia interna es de 5 millones de ohmios. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros debemos tener una década, en el primer caso, que nos dé un máximo o que nos pueda dar una resistencia también de 1.000.000 de ohmios, y para el segundo que nos dé también una resistencia de 5 millones de ohmios. Por razones estratégicas escogemos la escala de 50 voltios en el voltímetro a usar en la determinación del voltaje en el condensador. A él le vamos a medir la resistencia interna utilizando otro multímetro y ahí nos reporta en este caso 1.000.000 de ohmios. Luego determinamos la resistencia de la década, que va a ser conectada en serie con el voltímetro para descargar junto con él el condensador. Ella está también preparada aquí para que me dé una resistencia de 1.000.000 de ohmios. En este caso, entonces, la resistencia interna del voltímetro y la resistencia externa tienen igual cantidad de ohmios. De tal manera que ahora, al prever 50 voltios que le vamos a aplicar al condensador, y los prevemos utilizando el voltímetro, aquí conectamos, listo, prendemos y ajustamos 50 voltios. Ajustamos 50 voltios, ¿sí la alcanza a leer ella? Sí. 50 voltios. Listo, 50 voltios. Nuestro condensador admite hasta 250, entonces no hay problema. El voltaje a aplicarle al condensador debe ser menor o igual al que esté especificado en el condensador. Listo, entonces te preparamos el condensador con el voltaje para el condensador 50 voltios.
ahora le suministramos, teniendo en cuenta la polaridad, es decir, el positivo de la fuente con el positivo del condensador y el negativo de la misma con el negativo del condensador. Ahí está conectado directamente el condensador a la fuente. Ahora mostramos cómo va a quedar la resistencia, el voltímetro, conectados con el condensador. Estos van a quedar conectados ellos dos en serie y a la vez en paralelo con el condensador. En serie el voltímetro y la década, y a la vez en paralelo con el condensador. Activamos y observamos que el voltímetro me marca la mitad de su escala. La escala elegida 50 voltios. Si no tengo la resistencia conectada con él, entonces me debe marcar los 50 voltios. Ahí al fondo de escala, como ustedes lo pueden ver ahí, los 50 voltios. Ahí está. Ahora al incluir la resistencia, el voltímetro me marca la mitad de esos 50 voltios. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces lo que voy a hacer es a desconectar la fuente del condensador o el condensador de la fuente, y me queda el circuito que consta de la resistencia del voltímetro descargando el condensador. Y como pueden ver, ahí se está descargando. ¿Qué hace el estudiante? Registrar el tiempo para el decaimiento en voltaje de cada 2 voltios hasta que vaya a 0. Estos son aproximadamente 13 datos. Esta prácticamente vamos a mirar la relación voltaje-tiempo que acabamos de hacer. Ahora iremos a ver unas relaciones de resistencia-tiempo con respecto a el tiempo de vida media también. Volvemos a conectar y modificamos la resistencia externa. Entonces ahí tiene 1.000.000 de ohmios previsto, lo vamos a bajar en 200.000. Entonces se puede observar en la escala del voltímetro que este avanza hacia la derecha mostrando una mayor lectura de voltaje. Ahora se trata de tomar ese voltaje para el tiempo T0, desconectar la fuente y hacer el registro del tiempo que se emplee de ir de ese valor máximo que tiene hasta la mitad de la escala. Esto lo repetimos para unas 6 resistencias diferentes, modificándolos aquí en la década, como lo acabamos de mostrar. En la primera parte dejamos la resistencia del voltímetro R sub D igual a la resistencia externa, igual, como ya indicamos, a 1.000.000 de ohm. ¿De acuerdo? Y la tabla prevista será voltaje en voltios, el tiempo en segundos, y para el tiempo 0 se mostrará el voltaje que mostramos hace un instante con la resistencia máxima de la década, que es 25 voltios. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar el tiempo por decaimiento de cada 2 voltios. Entonces el siguiente sería 23 a manera de ejemplo, y toman el tiempo correspondiente, 21, y el tiempo correspondiente así hasta que lleguemos a 0. En la segunda parte, entonces vamos a dejar el voltaje aplicado al condensador el mismo, pero modificamos la resistencia externa y escribimos R, pero no lo que es la resistencia externa, sino la resistencia total, que incluye la resistencia del voltímetro más la resistencia externa, y entonces R es igual a la resistencia del voltímetro más la resistencia externa, eso en una columna, y en la otra entonces el tiempo de vida media en segundos, y otra columna para el voltaje para T sub 0, el voltaje B sub 0 en voltios. Y entonces esa es la segunda tabla que vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer? Luego graficamos voltaje-tiempo, luego graficamos resistencia-tiempo. De la primera gráfica vamos a mirar, a determinar la relación que hay de la pendiente de esa gráfica con la ecuación del logaritmo del voltaje igual al logaritmo de B sub 0 menos RC por T. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la pendiente de la gráfica me va a indicar, la relación que hay entre la constante de relajación del condensador y de ahí puedo calcular la capacitancia equivalente del circuito, ¿sí? O determinar también la constante de relajación del condensador o de descarga del condensador, para que con ella haga algunas previsiones con el modelo.